Comentado, el acuerdo de vida en pareja no logra ver la luz para transformarse en una realidad. Lo decía en la presentación a inicios de agosto, pero del año pasado. La iniciativa fue presentada por el gobierno, pero su discusión se ha dilatado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Pablo Simonetti, escritor y presidente además de Fundación Iguales, nos acompaña para que hagamos un resumen, si es que es posible, Pablo, para que discutamos además en el fondo de esta iniciativa, porque la discusión se reactiva el 12 de diciembre, o sea, ya la otra semana. ¿Cómo estás? Y además, qué gusto tenerte acá. Muchas gracias por invitarme, Sole. Estoy contento porque se reactivó la discusión del proyecto, que ya lleva casi 16 meses, 15 meses en el Senado sin avanzar. Y ahora tenemos el compromiso del presidente de la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, el senador Hernán Larraín, de que entra en discusión y no sale de la comisión, es decir, tiene discusiones toda la semana hasta que pueda pasarse a sala y ser votado. En primer trámite. En primer trámite. Eso te iba a preguntar, ¿hay una condición o hay por lo menos una aproximación a que esto se vote? Porque si no se podría ir cargando además de iniciativas distintas y se puede ir alargando también el proceso. Mira, lo que pasa es que las leyes en Chile pasan por muchos trámites. Sí. Hay 3 trámites legislativos, pero aparte de eso ahí puede haber una comisión mixta. Es decir, yo creo que si el proyecto no recibe en cada uno de los trámites que va a ir superando urgencia de parte del Ejecutivo, no vamos a sacar este proyecto antes de que termine el mandato del presidente Piñera. Nosotros se lo hemos pedido al presidente Piñera, se lo hemos pedido también a la ministra Pérez y esperamos que así sea. Por supuesto que ahí hay unos roces con la UDI, pero nosotros tenemos la convicción y por las conversaciones que hemos tenido con gente del gobierno, desde el presidente a los ministros, en que el gobierno está apoyando este proyecto y quiere sacarlo en este mandato. Y en ese aspecto tú te has mostrado, yo diría, optimista. Al menos en las últimas entrevistas que has dado. Sí, yo me siento optimista. No veo, hay gente que duda de la voluntad del presidente Piñera. Yo no veo por qué haya que dudar de alguien que ha sido, en cierto modo, consistente en este tema. Mira, nosotros tenemos el apoyo de todas las centroizquierdas, prácticamente, aparte de 1 o 2 senadores y 1 o 2 diputados. Pero el presidente Piñera, dentro de la derecha, ha sido él un factor de cambio. El piñerismo, podríamos llamarlo, que son un grupo de senadores, no sé, pues Alberto Espina, Lili Pérez, algunos diputados, Carla Rubilar, Marcela Sabat, Pedro Brown, etcétera, que conforman este grupo que podríamos llamarlo el piñerismo, también siempre han estado detrás de esta iniciativa y de la ley de antidiscriminación. Entonces, yo no veo, yo creo que ha habido un cambio al interior de la derecha liderado por el presidente. ¿Quiénes han sido los principales obstáculos? El principal obstáculo está en un grupo duro de la UDI, ultraconservador, porque fíjate que nosotros tenemos muchos votos UDI también. O sea, nosotros si votáramos la ley hoy... ¿Se aprueba? Se aprueba con mayorías que darían para incluso modificar la Constitución. O sea, tenemos más del 65% de los votos. O sea, en las dos cámaras. Minoritario. Es un sector minoritario, pero que tiene un poder político para vetar el avance del proyecto. Lo ha vetado... por ejemplo, atacando al gobierno cada vez que el gobierno ha insinuado de ponerle urgencia al proyecto. Lo ha vetado influyendo sobre el presidente de la Comisión de Constitución y Justicia, que es Hernán Larraín. Hernán Larraín siempre ha tenido la voluntad de hacerlo, pero claro, sus correligionarios lo presionan y en ese sentido él está en una situación política siempre un poco difícil. Y yo creo que ese grupo UDI, que como te digo, no es toda la UDI, es un grupo liderado por Kast, Esquella, Wart, son personas que han estado poniendo todos los obstáculos políticos posibles para que el proyecto no avance y no se discuta. Pero parece que ahora hay un compromiso del presidente, ¿no? Porque por algo vemos la reactivación. Vamos al fondo del asunto. Pablo, ¿qué es el acuerdo de vida en pareja? Hoy día, más allá de cómo lo presentaban ustedes, y ahí si aprovechas de contestarme también si responde al espíritu en el cual ustedes se basaron para elaborar todo esto. En eso fuiste parte fundamental, además del proyecto. Mira, con la Fundación Iguales nosotros participamos en unas primeras conversaciones con el gobierno. El proyecto que presentó el Ejecutivo es un proyecto bien intencionado, pero que está a medio camino entre un acuerdo meramente patrimonial y un instituto familiar o una institución que responda a un orden familiar. ¿Qué era lo que ustedes querían? Nosotros nos parece que es incomprensible que se realice un acuerdo de vida en pareja en que se considere a las personas patrimonialmente unidas y se les considere extrañas en el sentido familiar. Porque lo que hay detrás es una unión sexual afectiva.
Entonces, una unión sexual afectiva tiene órdenes familiares y órdenes patrimoniales. Y hay otros órdenes que son propiamente matrimoniales y que podríamos decir que tienen que ver con los compromisos morales primarios del matrimonio. Por ejemplo, la fidelidad, la cohabitación, la ayuda mutua, el socorro, el respeto. Son todos compromisos que se toman cuando uno se casa. Y de estas palabras que parecieran ser solamente principios, se derivan muchas normas en los distintos cuerpos de ley. ¿En qué campo estamos ahora? En el campo, lo que pasa es que yo quiero hacer una diferenciación. Matrimonio no es igual a convivencia familiar. Ese es el punto. El gran dilema. Ese es el gran dilema. Entonces, las personas que se oponen a cualquier tipo de regulación para dar algún tipo de regulación a cambio dicen, bueno, démosles una regulación meramente patrimonial, es decir, que haya una comunidad de bienes muebles, que haya algún tipo de sistema hereditario, pero que no tenga nada que ver con afecto y con familia. ¿Qué es el camino más fácil para quien no quiere reconocer eso como una familia? O Por como supuesto. Una relación de amor. Es que son familia. Entonces ahí estamos de nuevo en el problema que siempre ha tenido la discusión del ABP. El ABP es un instrumento que desarrolla el Estado para normar y para ayudar y proteger la vida de muchas familias. 2 millones de parejas conviven hoy en Chile. Entonces es una institución que responde a una realidad. Distinto es el matrimonio, que es una institución que es central en el espacio social de nuestro país desde ya, y que las personas se comprometen a tomar ciertos compromisos como son estos que te decía yo. Yo quiero mostrar la diferencia. O sea, una es decir, le vamos a permitir a ciertas personas, en este caso a las parejas del mismo sexo, que sean parte de esta institución central y que puedan tomar este compromiso. Y la otra pregunta es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer para darle protección a todas estas millones de parejas que existen que conviven, que son de distintos sexos y del mismo sexo? Y que le vamos a dar un instrumento para que puedan regular sus efectos patrimoniales y sus efectos familiares. ¿Cómo responde el proyecto hoy a esas preguntas que tú estás formulando y si quedaste conforme con lo que hay hasta ahora? Mira, como te digo, el proyecto es bien intencionado porque tiene algunas cosas que son valiosas. Por ejemplo, tiene derechos hereditarios, tiene derechos previsionales, tiene registro civil para establecer el acuerdo de vida en pareja. Todas estas son cosas que son de iniciativa del Ejecutivo, que requieren que requieren dinero de parte del erario nacional. Y en ese sentido están puestos en el proyecto y el presidente Piñera en eso colaboró. Pero el proyecto adolece de este carácter patrimonial en exceso y le hace falta el lado familiar. Y en el lado familiar hay cosas muy evidentes. Por ejemplo, uno es establecer un estado civil. Que no sea el matrimonio, que no sea ser soltero. ¿Cuál podría ser? Conviviente legal. Conviviente legal. Y el conviviente legal, eso permite que terceros sepan en qué estás tú. Que tenga un nombre. Da certeza jurídica, da relaciones con el resto de la familia, permite las prohibiciones y los derechos que tienen que ver con la familia. Fíjate que en temas de convivencia familiar hay 6.800 menciones en los cuerpos de ley del país. 6.800 que tienen que ver con relaciones familiares, que son prohibiciones, exclusiones y también derechos. Y el proyecto, por ejemplo, considera que hace una regla de remisión, es decir, dice, en todas las partes donde dice cónyuge y hay una prohibición, también entiéndase las personas que están en el ABP, o también entiéndase, a nuestra manera de ver, conviviente legal. Bueno, nosotros decimos, esas reglas de remisión tienen que estar para las prohibiciones y también para los derechos. Y derechos que tengan que ver, nuevamente, como digo, con la convivencia familiar. Y no patrimonial. Y no con los compromisos morales del matrimonio. Mira, observa lo que nos dicen en Twitter. No me quiero casar, pero el ABP sería la mejor opción. Si es que el ABP te permite establecer una relación familiar y que realmente el ABP no se ciegue, porque, o sea, es muy raro desarrollar una institución alternativa de familia si es que tú no la vas a considerar una familia y la vas a considerar un mero contrato de dos personas que están lidiando con dinero. En oportunidades anteriores, Pablo, has declarado que ha habido fundamentalismo religioso. ¿Sostienes eso todavía?
No, lo que pasa es que, mira, hay visiones omnicomprensivas de la sociedad que vienen de distintos lugares. Hay personas que creen, no sé, todavía piensan que la vida ética tiene que estar normada por la ética de Aristóteles. Hubo un profesor que hace muy poco estuvo escribiendo en el Mercurio desde esa mirada. También hay personas que lo hacen desde el punto de vista religioso. Hay muchas visiones omnicomprensivas en la sociedad. Yo puedo tener la mía, liberal, por ejemplo. Pero en algo tenemos que ponernos de acuerdo, y eso que nos ponemos de acuerdo es la Constitución. Y la Constitución dice en su artículo primero, nacemos todos libres, iguales en dignidad y derecho. Esa es la regla de oro. Y el colorario de la regla de oro es que tú no puedes arrogarte un derecho y no dárselo a tu par. Entonces, en este tema, por ejemplo, en la discusión sobre el matrimonio, a mí me parece que tenemos que hablar de matrimonio civil, y el matrimonio civil tiene que ser un matrimonio igualitario, y las personas que se lo quieren negar desde un punto de vista religioso, diciendo, no, esto es un matrimonio el matrimonio es entre un hombre y una mujer, como si fuera una certeza infusa, así como que si algo que se cayera del cielo, y nunca hay una explicación. Esto lo dice el presidente, lo dicen los candidatos, los precandidatos de la derecha. Te iba a preguntar sobre ellos. ¿Qué opinión tienes? Ellos están los dos totalmente a favor de la ABP y respetando la dignidad afectiva de la relación. Contrario sí al matrimonio homosexual. Pero lo dicen de esta manera, que dice, yo estoy convencido que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y como que nadie les pregunta por qué. Si está bien, ellos pueden estar convencidos, pueden querer ellos no casarse con una persona del mismo sexo. Pueden decirle a sus hijos, a mí no me parece que tú te cases con una persona de tu mismo sexo. Pero eso es distinto a privar a otro del derecho que tú tienes. Las parejas heterosexuales, infértiles, tienen derecho a casarse. Y la única diferencia cuando tú despejas todo el tema histórico, etimológico, religioso, la única diferencia a la que llegas al final es que una pareja heterosexual eventualmente puede procrear y una pareja homosexual no puede procrear. Pero hay parejas heterosexuales, muchas, que son infértiles y se pueden casar. Y además la infertilidad no es fuente de divorcio. O sea, tú no puedes demandar por incumplimiento del contrato de matrimonio a la otra persona porque es infértil. Lógico. Entonces, ahí hay claramente una desigualdad de derechos. Pablo, hace algunos días conversaba con la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, y le preguntaba por qué hay ciertos temas que se nos quieren imponer. Por ejemplo, el aborto o la discriminación o el mismo matrimonio homosexual. ¿No son estos temas dignos de establecerse bajo un plebiscito ciudadano? Porque conocemos también a través de distintos estudios y encuestas qué es lo que piensa la gente respecto de esto. Y parece bastante más liberal que nuestra clase política. Mira, yo lo pensaría dos veces eso, porque, claro, por ejemplo, en la unión civil, en el acuerdo de vida en pareja, los apoyos ciudadanos superan el 60%, en alguna encuesta dan un 65%, pero en el matrimonio igualitario, en este minuto en Chile, por lo menos tenemos las encuestas alrededor del 40% y algunas dan incluso menos. A medida que avanza la penetración hacia el mundo rural, es mayor la oposición al matrimonio, quizás no al comportamiento homosexual, pero sí al matrimonio homosexual, porque es una idea cultural nueva, que tiene que llegar a las personas y desarrollarse dentro del espacio social. Pero yo creo que la labor de los líderes políticos, del legislador y del legislador, de los colegisladores, que es el Ejecutivo y el Parlamento, es proteger los derechos de la minoría basándose en las reglas fundamentales que están en la Constitución. Por algo se está discutiendo esto ahora. Ha habido avances también, ha habido avances con la ley antidiscriminación aprobada este año y ha habido otros visos, ¿no?, de cambio en nuestra sociedad. La concertación, tú fuiste cercano a la concertación en algún momento. Específicamente, ¿el gobierno del presidente Ricardo Lagos y de Michelle Bachelet se farrearon una oportunidad en este tema? Mira, sí, es cierto que se lo farrearon porque yo creo que los dos son personas que están de acuerdo con la libertad y la igualdad de derechos. No me cabe ninguna duda. Ricardo Lagos en algún minuto dijo algo así como el país no está preparado. Y son explicaciones que, miradas históricamente, son muy dolorosas porque no están vacías y son solamente fruto de la inercia cultural que ha significado la humillación, la marginación y la violencia en contra de la diversidad sexual. Michelle Bachelet, yo creo que es una persona que está profundamente comprometida con los derechos de las mujeres, pero por supuesto también con los derechos de las personas LGBT, pero se sintió en una encrucijada política que no le permitía abrir paso a estos temas. Pero ¿qué es lo que sucedió? Sucedieron cosas muy importantes y en ese sentido yo quiero hacer un descargo histórico. Sucedieron tres cosas. La primera, los abusos sexuales dentro de la iglesia. Eso cambió
radical y fundamentalmente el sistema político en torno a la sexualidad. Y la mirada. La mirada, porque claro, la democracia cristiana ya no va a preguntarle a la Iglesia Católica sobre cuál es la forma de que las personas tienen que llevar adelante su sexualidad, porque la Iglesia Católica no es capaz ni siquiera de controlar su propia sexualidad o la sexualidad al interior de sus claustros. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hubo un cambio político importante traído por el presidente Piñera, que es que en la derecha se creó un núcleo liberal que antes no existía. Y eso lo consolidó el presidente Piñera. Y en tercer lugar, había una apertura al mundo y todos los cambios que estamos viendo en el mundo. Se va a votar este año en Francia, en Inglaterra, en Alemania. Entonces, ya se acaba de votar en 3 estados más en Estados Unidos. El presidente Obama salió a apoyarlo. Entonces, realmente la presión que está existiendo desde el exterior en este sentido es muy alta. Entonces, estos 3 factores no estaban cuando estaba Ricardo Lagos ni Michelle Bachelet. Hay que reconocer eso y el ambiente estaba propicio para una discusión, ¿no? Y un debate tan importante e interesante como este. Pablo Simonetti, muchísimas gracias. Espero que nos sorprendas el próximo año con tu novela que estás ahí escribiendo. Muchas gracias, Pablo. Gracias por estar con nosotros.